Entonces vamos a empezar. Muy bien, lo que vamos a ver hoy día es la anatomía del órgano de la visión, porque es tan sistema sensorial. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver primero la parte que es la órbita. La órbita es el continente, debería ser la cavidad que va a alojar al globo ocular, que es el órgano de la visión por excelencia y que vamos a ver hoy día. Y además vamos a ver sus anexos. Muy bien, entonces este es el contenido de la clase que vamos a revisar hoy. Primero vamos a ver, como les dije, la órbita y unos anexos oculares, como sean los párpados y el aparato lacrimal. Luego vamos a revisar el globo ocular y un poco de neurooftalmología para darle práctica a esta clase. Muy bien, pues vamos a ver que el globo ocular, embriológicamente, bueno, esto tal vez lo hayan revisado anteriormente, se desarrolla del prosencéfalo. Si se acuerdan, el prosencéfalo, en los 35 días de desarrollo embrionario, o sea, al final de la quinta semana, emergen unas estructuras llamadas las copas ópticas. Acá, como pueden ver, del prosencéfalo emergen esas estructuras que se llaman copas ópticas. Como ven, el globo ocular se desarrolla del ectodermo, debido a que es una emergencia del prosencéfalo. Muy bien, estas copas ópticas se van a vesicular. ¿Qué significa eso? Que se van a, de alguna forma, van a tener un contenido hueco que va a invaginarse. Esta invaginación va a dar origen a la parte interna del ojo, que vamos a ver más adelante, que es la túnica interna o la retina. Esta túnica interna está compuesta de tejido ectodérmico, o sea, básicamente tejido nervioso, y va a dar origen al segundo nervio craneal, que es el nervio óptico, ¿no? Que es el nervio que le va a dar su función. Aparte de esto, el ojo tiene partes dependientes del mesodermo, que básicamente son las que le van a dar su irrigación. Entonces, parte del mesodermo, del mesénquima circundante, va a dar origen a la túnica media, que nosotros la vamos a conocer como úvea. Esta túnica media va a originar a los músculos extraoculares, que los vimos en la clase de tronco cefálico, y a la irrigación del ojo, ¿no? A los vasos que forman parte de la circulación intrínseca del ojo, que vamos a ver más adelante. Acá vemos un vaso muy importante que se llama la arteria hialoidea, que es una arteria embrionaria que se encarga de irrigar a los medios de refracción del ojo, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá tenemos el cristalino y el vítreo. Esta arteria se encarga de irrigar estos medios, porque cuando está en desarrollo embrionario, estos medios son dependientes, su nutrición es dependiente de vasos sanguíneos. Vamos a ver más adelante que en el ojo adulto estos órganos son avasculares y dependen de nutrición de un líquido que se llama humor acuoso, ¿ya? Muy bien, esta es la embriología del globo ocular. Muy bien, entonces, si hay alguna alteración de algunas de las vías, digamos, o de los procesos que generan el globo ocular, va a haber alguna degeneración de algún elemento del ojo. Por ejemplo, eso es frecuente ver en los recién nacidos, que es una agenesia del iris. El iris es un músculo pigmentado que tenemos en el ojo que actúa como un diafragma y permite que la pupila, que es este agujero negro, sea grande o se empequeñezca en base a la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. Cuando no se forma una pequeña, se llama coloboma, ¿ya? Coloboma. Cuando falta una parte del iris, eso se llama coloboma. Cuando no hay iris, se llama aniridia, ¿ya? Eso es debido, bueno, esto es debido a que hay un fallo del cierre de la fisura ocular o coroidea. Eso es debido a que la coroides no se ha desarrollado adecuadamente. La coroides va a dar una dependencia delante, que es la túnica media, y que va a dar el iris, ¿no? Al no funcionarse adecuadamente, se forma este coloboma. Muy bien, vamos a ver la órbita. Bien, cuando ustedes lleven el curso de cirugía y lleven las especialidades médicas, van a llevar
un curso aparte, bueno, dentro de los capítulos, que se llama oftalmología, que es una especialidad médica, que no solo ve el globo ocular y la visión, también ve la órbita. La oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica. ¿Qué significa eso? Que es tanto clínica, o sea, examina pacientes, ve pacientes y también opera, ¿no? Y muy importante es la órbita. La órbita, como vamos a ver, o también llamada cavidad orbitaria, es una estructura ósea que se encuentra acá en el cráneo. Es bilateral, como pueden ver, o sea, es simétrica y está a los dos lados. Esta cavidad orbitaria tiene una forma, como van a ver, de pirámide cuadrangular hueca, en la cual, como toda pirámide, tiene una base y un vértice. La base es hueca y se encuentra anterior, y el vértice también es hueco y se encuentra posterior. De tal manera que tenemos las paredes formando la órbita. Tenemos el techo de la órbita, el piso, la pared medial y la pared lateral, ¿no? Como pueden ver acá, la pared superior o el techo lo está formando principalmente el hueso frontal, y el piso lo está formando principalmente este hueso, que es el hueso maxilar o maxilar superior, ¿ya? Muy bien. Toda esta órbita está revestida por un tejido conectivo llamado periórbita, que no es más sino periósteo, de tal manera que este periósteo está nutriendo los huesos que van a formar la cavidad orbital. Este periósteo se va a continuar en el vértice, en una estructura que se llama anillo de zinc o anillo tendinoso común, donde ahí se van a insertar los músculos que se encargan del movimiento ocular, ¿ya? Los músculos extraoculares. En una persona normal, estas órbitas tienen un eje divergente de 45 grados, de tal manera que los globos oculares se orientan de manera paralela debido a este eje divergente de 45 grados. Si estos ejes no estuvieran en esta posición, nosotros al juntar ambos campos visuales no podríamos tener una mirada adecuada. Es por esa razón que tiene que estar en 45 grados, ¿ya? Existen alteraciones de la cavidad orbitaria, ¿ya?, en donde una cavidad orbitaria no está orientada con la otra, de tal manera que el paciente tiene visión doble. Entonces, un campo visual de un lado y del otro no llegan a converger o a superponerse, de tal manera que el paciente no puede ver adecuadamente. Eso tiene que operarlo el cirujano de cabeza y cuello junto con el oftalmólogo para que pueda el paciente tener una adecuada visión, ¿ya? Muy facilito. Entonces vamos a ver qué estructuras forman la cavidad orbitaria, qué huesos. ¿Bien? Entonces, como les dije, la cavidad orbitaria tiene una forma de pirámide de base cuadrangular y hueca, que tiene su base, su vértice, un techo, piso y dos paredes. El techo, como les dije, está principalmente formado por el hueso frontal. Esta es una visión anterior de la órbita del lado derecho, ¿ya? Muy bien. La pared lateral lo va a formar el hueso malar y el piso lo está formando el hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso que está albergando una cavidad neumática. Neumática significa que tiene aire, básicamente almacena aire. Dentro del hueso maxilar, que es el que tiene los piezas dentarias superiores, dentro del hueso maxilar encontramos el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad neumática, es un seno paranasal que lo han revisado en la clase anterior. Este seno paranasal es el seno paranasal más grande que tenemos en la cavidad, en el cráneo, y cuya función se encarga de disminuir el peso del cráneo y también de aumentar la resonancia de la voz, ¿ya? Muy bien. Por la razón que acá se aloja el antro maxilar o el seno maxilar, o también conocido como antro de Highmore, es la razón que esa es la pared más débil de toda la órbita. Por tal razón, cuando ocurre un trauma ocular no penetrante, o sea, un trauma ocular romo, por ejemplo, puede ser un puño de una persona, el globo ocular a donde se va a desplazar es para el lugar más débil, y el lugar más débil es el seno maxilar, ¿ya? Se rompe y el globo ocular puede llegar hasta deprimirse hasta el seno maxilar. Muy bien. En la pared lateral también está conformado el famoso hueso esfenoides, el palatino, y en la pared medial tenemos el hueso esmoides y el hueso lacrimal, o también conocido como hueso ungis, de tal manera que me está formando toda la cavidad orbitaria u órbita.
Muy atrás, como pueden ver, en la órbita, en el vértice de la órbita, encontramos 3 agujeros. Estos 3 agujeros son agujeros que comunican la cavidad craneana con la órbita. Como ustedes se acordarán, embriológicamente el ojo se desarrolló del prosencéfalo. El prosencéfalo dio origen a los hemisferios cerebrales. Por esa razón, cuando les dije en la clase de nervios craneales, el segundo nervio craneal embriológicamente no se desarrolla del tronco cefálico, sino se desarrolla de los hemisferios cerebrales. O sea, técnicamente el ojo es parte del cerebro, es parte de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Y como vemos acá hay agujeros que comunican la órbita con la cavidad craneana. El agujero más pequeño que tenemos acá, en la parte más superior, se llama conducto óptico, por donde ahí está pasando el segundo nervio craneal y una arteria muy importante que se encarga de irrigar al ojo, que es la arteria oftálmica. Si se acuerdan, la arteria oftálmica salía de la carótida interna, ¿no? De la porción cavernosa y de una porción que se llama oftálmica, ¿ya? Muy bien. Esa arteria se encarga de irrigar la parte más importante del ojo, por así decirlo, ¿no? Que es la retina. Cuando esa arteria se lesiona, el paciente pierde la visión, como ocurre en los diabéticos, ¿no? Los diabéticos se lesionan la arteria oftálmica debido a su daño vascular crónico que tienen y el paciente va perdiendo la visión. Eso se llama retinopatía diabética. Muy acá, entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor, encontramos un agujero que se llama la hendidura esfenoidal, o actualmente la conocen como fisura orbitaria superior, que aloja, o bueno, que permite el paso de varios nervios craneales encargados de la motricidad ocular o del movimiento ocular. ¿Se acuerdan qué nervios pasaban por acá? ¿No? El tercero, el cuarto, el sexto, ¿no? Y también pasan ramas sensitivas del trigémino. Pasa el quinto 1 y el quinto 2, ¿no? Bueno, perdón, el quinto 1 no va a pasar. Y el quinto 1 en sus 3 divisiones. Además, está pasando por ahí una vena que se llama la vena oftálmica superior, que se encarga del drenaje venoso del ojo, ¿ya? Muy bien. El tercer agujero que vemos acá se llama la hendidura esfenomaxilar, o también conocida como fisura orbitaria inferior. Este agujero permite el paso de 2 estructuras importantes, que son la vena oftálmica inferior, que permite el drenaje venoso todo el contenido de la órbita, y también permite el paso de una rama del trigémino, que es el quinto 2, ¿ya? Específicamente una rama que es el infraorbitario, que va a salir por acá, por el agujero infraorbitario. Muy fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, como les dije, la pared más débil de la órbita es la pared inferior. Mira, un paciente de 24 años ingresa al hospital tras una pelea callejera. Se le realiza una radiografía y se le encuentra una fractura por estallido del borde inferior de la órbita, ¿no? El paciente estaba peleando y probablemente ha ocurrido un trauma ocular romo, o sea, no penetrante, o sea, no había ningún objeto que ha entrado y ha salido, como puede ser una daga, un cuchillo, etc. En este caso él ha tenido un puñete, ¿no? Entonces esto ha hecho que el ojo, todo el contenido de la órbita se desplace hacia el punto más débil, en este caso el hueso maxilar. Y si se dan cuenta acá, mira, toda la grasa que está dentro de la órbita, porque el ojo necesita grasa para que pueda tener un movimiento adecuado, igualito que otros espacios del cuerpo, como la axila, como la rodilla, etcétera, ha hecho que se desplace, y justo en ese lugar, mira, acá hay un músculo extraocular que se llama oblicuo inferior. Mira, se ha pinzado ahí, de tal manera que el paciente va a tener una parálisis de un músculo, porque este músculo se ha pinzado, y no necesariamente por una lesión neurológica, sino por una lesión mecánica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál de los siguientes espacios se ha desplazado? El seno maxilar, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la anatomía de superficie del ojo. Muy bien. Lo que vemos acá en una persona, lo que vamos a destacar de las partes del ojo, primero esta estructura que está arriba, que son las cejas. Las cejas son una parte de los anexos del globo ocular y son muy importantes. ¿Por qué?
porque permiten que cualquier objeto extraño que esté descendiendo desde el cuero cabelludo hacia el ojo sea atrapada acá en las cejas, ¿no? Lo más frecuente es el sudor, ¿no? Por esa razón muy importante las cejas, ¿no? No deberían cortárselas, tampoco afeitárselas, ¿no? Muy bien. Cuando el paciente pierde las cejas, eso se llama madarosis, ¿ya? Madarosis ocurre frecuente en los hipotiroideos, ¿no? Y empieza por el canto externo, ¿no? Muy bien. Si continuamos abajo, vamos a encontrar un agujero grande que se llama la hendidura palpebral. Esta es la famosa hendidura palpebral, que está delimitada arriba por una estructura que se llama el párpado superior y abajo por el párpado inferior. Tenemos dos párpados, del cual el único que es móvil es el párpado superior y el inferior no se mueve, ¿ya? Uy, estos párpados delimitan esa estructura que se llama la hendidura palpebral, que cuando estamos despiertos se encuentra abierta y nos permite observar, ¿no? Muy bien. Es muy importante medir la altura de la hendidura palpebral. Como se acuerdan, hay lesiones neurológicas que pueden dejar cerrada la hendidura palpebral, digamos, irreversiblemente, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan qué nervio se encargaba de elevar el párpado superior? El tercer nervio craneal, ¿no? El tercer nervio craneal o motor ocular común, o también conocido como oculomotor, se encarga de elevar o mantener elevado el párpado superior cuando estamos en vigilia, ¿no? Muy bien, cuando se lesiona, esta altura de 6 a 10 milímetros, que es la hendidura palpebral normal, disminuye, ¿no? Y eso tiene que ser de manera comparativa con el otro ojo, y así tú puedes diagnosticar lo que se llama ptosis palpebral o caída del párpado, ¿no? Muy bien. Que una de las causas es la parálisis del tercero, pero por ejemplo hay otra causa, que puede ser el síndrome de Horner, que es otra vía de otra lesión, o por ejemplo en la miastenia gravis. La miastenia gravis, no sé si han llevado su clase de placa neuromuscular, es una enfermedad, un trastorno autoinmune de la placa motora terminal o la placa neuromuscular, en la cual el paciente, su sistema inmunitario ha desarrollado anticuerpos contra el receptor acetilcolina y que tiene una predisposición a alterar nervios craneales, sobre todo el nervio oculomotor. Por esa razón que el paciente que tiene miastenia gravis viene con una ptosis palpebral bilateral, porque ha cogido justo cuando está llegando al tercer nervio craneal al elevador del párpado superior, ¿no? Muy bien. Como pueden ver acá, la hendidura palpebral tiene dos ángulos. A estos ángulos se le llama cantos, canto interno y canto externo. En las personas que tienen síndrome de Down, trisomía 21, desarrolla una estructura superior al canto, se llama epicanto, y lo hacen bilateral, ¿no? Ese tipo de epicanto está presente en las personas de raza asiática, ¿no? Por eso a esa fase que tiene el niño Down le llaman fase mongoloide, ¿no? Por su raza, ¿no? Además que tienen los ojos muy separados, ¿no? Eso se llama hipertelorismo, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las estructuras o los diámetros, las medidas que podemos encontrar en la anatomía de superficie del ojo. Bien, entonces vamos a hablar de los párpados. Los párpados están compuestos por 3 capas. La primera es la piel que es lo más externo, luego sigue la conjuntiva, que es otra mucosa, así como la mucosa que tenemos en el aparato respiratorio, etc. También están los músculos extraoculares y una estructura que le da básicamente el esqueleto, que es una estructura pseudocartilaginosa llamada tarso. Como dije, lo que podemos ver en el párpado, en la parte externa de la piel, es la hendidura palpebral, que es ese famoso espacio que está entre ambos párpados, ¿no? Muy bien. Además, como logras ver arriba en el esquema, de acá, del borde libre del párpado, tenemos emergencia de unos pequeños folículos pilosos. Esos se llaman pestañas, ¿no? Estas pestañas son muy importantes porque, al igual que las cejas, se encargan de proteger al ojo de objetos extraños, ¿ya? Muy bien. Como vamos a ver, estas pestañas, como cualquier folículo piloso, así como el cuero cabelludo, tienen unas glándulas, ¿no?
que están de alguna forma humectándolas. Y vamos a ver que al obstruirse ese tipo de glándulas producen infecciones de los párpados, se llama blefaritis, ¿ya? Que es una causa bien frecuente, perdón, es un motivo bien frecuente de visita al oftalmólogo, ¿no? Muy bien. Y si nos acercamos al canto interno de la hendidura palpebral, vamos a encontrar dos puntos. Estos dos puntos, llamados puntos lacrimales, son la vía de recolección de toda la secreción de las glándulas lacrimales. Por acá se van a reabsorber todas las glándulas lacrimales y luego van a terminar en las fosas nasales, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Eso es lo que podemos ver acá en la piel de los párpados. Mira, acá lo que se ha hecho es evertir los párpados de manera artificial. Cuando los párpados están evertidos de manera patológica, eso se llama ectropio. Y es perjudicial porque, como les dije, los párpados y las pestañas se encargan de cubrir el globo ocular y se encargan de protegerlos. Esos pacientes que tienen ectropio y que tienen que hacer una cirugía correctiva de los párpados, que también lo realiza el oftalmólogo, usualmente vienen a la consulta, vienen con el ojo muy irritado, ¿no? Y vienen con úlceras en la conjuntiva o úlceras en la córnea, debido a que ellos no pueden cerrar adecuadamente los párpados, ¿no? Y lo contrario, el ectropio, se llama entropio, en la cual el párpado está invertido, de tal manera que las pestañas están lesionando la conjuntiva, y eso puede generar úlceras en la conjuntiva, ¿no? Le genera una conjuntivitis mecánica, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué es la conjuntiva? La conjuntiva es una mucosa, así como la que tenemos en la boca, así como la que tenemos en el aparato respiratorio, etcétera. Es una mucosa, o sea, es tejido epitelial, ¿ya? Este tejido epitelial se encarga de tapizar la parte externa del ojo y de alguna forma la mantiene lubricada y cierra la interfase entre la túnica externa del ojo y el exterior. La conjuntiva tiene tres partes. La conjuntiva que estamos viendo acá y que está revistiendo el párpado, eso se llama conjuntiva palpebral, y acá está graficada en verde, ¿ya? La conjuntiva que se encarga de proteger exactamente a una parte del ojo que se llama la córnea, se llama la conjuntiva corneal. Y la conjuntiva que se ubica acá, en esas estructuras que se llaman fondo de saco se llama conjuntiva vulvar. Si nosotros continuamos hasta llegar a donde están insertando los párpados, donde se están originando, encontramos los famosos fondos de saco conjuntival, superior e inferior. En estos fondos de saco hay glándulas que producen parte de la película lacrimal. Como vamos a ver adelante, la película lacrimal no solo está compuesta por las lágrimas que la secreta la glándula lacrimal, ¿no? También está compuesta por estructuras por sustancia oleosa, o sea lipídica, y sustancia mucosa, o sea también proteica, de tal manera que forman una película que protege. O sea, aparte de la conjuntiva, hay un líquido acá en el exterior que se encarga de proteger al ojo, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la piel y la conjuntiva. Aparte, el párpado está compuesto de estructuras musculares que los deben haber visto o que lo van a ver en su clase de anatomía de cara, ¿no? Estos músculos superficiales básicamente son dos, ¿ya? El más importante es el músculo orbicular de los párpados, que es este de acá, y que tiene tres partes. La parte más externa y que está adherida al borde o a la base de la órbita se llama la porción palpebral, y la que está más central y cercana a la hendidura palpebral se llama porción orbitaria. Esas son las dos partes principales del músculo orbicular de los párpados, que es un músculo voluntario y es un músculo derivado de los surcos branquiales. Por esa razón tiene un componente motor branquial en los nervios craneales y es inervado por el nervio facial. Cuando el paciente debuta con una parálisis facial, como estos músculos se encargan de cerrar la hendidura palpebral, el paciente permanece con la hendidura palpebral parcialmente abierta. Eso se llama lagoptalmos.
Y eso es muy incómodo para el paciente que tiene parálisis facial, porque cuando se va a dormir, entonces no puede cerrar adecuadamente los ojos. Entonces, toda la luz entra y no le deja dormir, ¿no? Además, que como por acá está drenando la vía lacrimal hasta llegar a esos puntos lacrimales, las lágrimas no pueden fluir adecuadamente, entonces el paciente se le caen las lágrimas. Nosotros producimos lágrimas de manera involuntaria durante todo el día para mantener humectado la superficie anterior del ojo. Cuando el paciente debuta con esa caída involuntaria de las lágrimas, eso se llama epífora, ¿ya? Y esos son dos signos que encontramos en un paciente con parálisis facial, ¿no? Debido a parálisis del nervio facial que se encarga de inervar a este músculo auricular de los párpados. Hay otra porción que se llama la porción lacrimal, que es una porción muy pequeña que está acá está detrás de este músculo y que se encarga de comprimir una estructura que se llama bulbo saco lacrimal, que es la que se va a encargar de llevar las lágrimas hasta las fosas nasales, ¿ya? ¿Ven? Hay otro músculo también que forma parte de la estructura del párpado, que se llama el corrugador de la ceja, y es un músculo de expresión, ¿no? Universalmente nosotros sabemos que si fruncimos el ceño, significa que estamos enojados o estamos iracundos, ¿no? Eso debido a que este músculo corrugador de la ceja lo que hace es arrugar la piel de la ceja, ¿no? Y generar esa expresión de enojo, ¿no? Además, si ustedes por ejemplo alguna vez se han tocado los párpados, se van a dar cuenta que esa piel está suelta, de alguna forma tiene una consistencia dura. Eso es debido a que tiene un esqueleto pseudocartilaginoso, o sea, no es cartílago completamente. Este tejido se llama tarso. Tenemos dos tarsos. Uno es el tarso superior, que va a dar esqueleto al párpado superior, y el otro es el tarso inferior. Ambos son muy diferentes. El tarso superior es ovalado, es casi biconvexo, mientras que el tarso inferior es cóncavo y tiene forma meniscal, como si fuera un menisco, como semiluna. Muy bien. Además, el tarso superior es el lugar de inserción del músculo elevador del párpado superior. Es por esa razón que el párpado superior es móvil, mientras que el párpado inferior no se mueve y está técnicamente adherido por esta estructura, que es un ligamento palpebral y que lo mantiene fijo en su lugar, y el párpado superior es el único móvil, por si acaso. Además, también hay otro músculo que se encarga de elevar el párpado superior, que no tiene mucha fuerza, pero es muy importante, se llama el músculo de Müller, y lo vamos a revisar más adelante. Este músculo de Müller no está inervado por el tercer nervio craneal, tiene una inervación simpática, de la cadena simpática cervical, y también se encarga de elevar el párpado superior y se inserta en el tarso superior, ¿ya? Muy bien. Este tarso se mantiene en su lugar por estructuras ligamentarias que dependen de la periórbita. ¿Se acuerdan que era la periórbita? Era el periósteo que está recubriendo, revistiendo la cavidad orbitaria u órbita, ¿ya? Emite unas prolongaciones de tejido conectivo denso que se va a encargar de dar sostén al párpado, ¿ya? Muy bien. Fácil, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a ver las glándulas del párpado, y son las glándulas que le van a dar origen a la película lacrimal. Cuando ustedes lleven oftalmología, van a llevar un capítulo que se llama el síndrome de ojo seco, que tiene muchas causas, ¿no? Eso es debido a que hay una alteración de toda la película lacrimal. Entonces, por si acaso, las lágrimas no solo tienen agua, que es el principal componente. 80% de las lágrimas está principalmente compuesto de agua, debido a que una parte de la película lacrimal, que es la capa acuosa, está siendo producida por las glándulas lacrimales principales, cuya inervación es parasimpática y está dada ¿por qué nervio? Por el nervio facial, ¿no? El nervio facial se encarga de inervar la glándula lacrimal principal, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, la película lacrimal tiene tres componentes. Tiene una capa lipídica que tiene fosfolípidos, colesterol, entre otras, y está producida por estas dos glándulas.
las glándulas tarsales o de meibomio y las glándulas de Sais. Entonces, estas dos glándulas se encargan de producir contenido oleoso, contenido lipídico, que de alguna forma actúan como lubricante para el movimiento palpebral durante la apertura y cierre de la hendidura palpebral, que es este agujero que tenemos aquí, ¿no? Cuando se inflaman estas glándulas, producen lo que se conoce como blefaritis, ¿no? Blefaritis. Cuando esta glándula se infecta, se obstruye y el contenido secretorio se empieza a colectar y se inflama, eso se llama orzuelo, que es bien frecuente y ocurre en el párpado superior, cuyo tratamiento básicamente es compresas frías y antibióticos, ¿no? Pues una tetraciclina oftálmica, etcétera, ¿no? Eso se llama orzuelo, glándulas de meibomio. Cuando se inflaman las glándulas de Sais, usualmente como son glándulas grandes, esto no ocurre de manera aguda, ¿no? Como si ocurre en los orzuelos. Los orzuelos tienen un tiempo de evolución de 3 a 4 días y aparece ya como un nódulo ahí, ¿no? En cambio, como las glándulas de Sais son más grandes, entonces eso permite que alojen mayor cantidad de secreción y usualmente se llena de secreción granulomatosa. Cuando se inflama la glándula de Sais se llama chalación, ¿no? El chalación es la inflamación crónica de las glándulas de Sais. Y como es una inflamación crónica y básicamente no se infecta porque es crónico, entonces el tratamiento ya no son compresas frías. Tienes que ir al oftalmólogo para que haga un drenaje quirúrgico de una glándula de Sais. Eso tiene que hacerlo en sala de operaciones, ¿no? Muy, ¿qué otro componente tenemos en la película lacrimal? El componente acuoso, que como les había dicho, está fundamentalmente secretado por la glándula lacrimal principal. La glándula lacrimal principal, si se acuerdan, se encuentra en la parte más superior y lateral de la órbita, ¿ya? Es una glándula relativamente grande y se encarga de secretar básicamente agua, ¿no? Y cuya inervación está dada por un nervio que es el nervio facial, ¿no? Muy bien. Aparte, esta capa acuosa también está siendo formada por unas glándulas accesorias a la glándula lacrimal. Son como glándulas lacrimales muy pequeñas, casi microscópicas, que nosotros no las podemos ver en una disección anatómica, por ejemplo, y se encuentran localizadas cerca a los fondos de sacos conjuntivales. Esas glándulas se llaman las glándulas lacrimales accesorias, o también, bueno, tienen su epónimo, ¿no? Que es la glándula de Cross y la glándula de Wolfram, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro componente tenemos? El componente mucinoso, básicamente moco. El moco, el componente funcional es una mucoproteína llamada mucina. Esta mucina está siendo secretada por células que se encuentran en el epitelio corneal, que son células de tipo caliciformes, ¿ya? Muy bien. Y que se encargan de igual manera de mantener lubricada a la parte exterior del globo ocular. Muy bien. Cualquier alteración de esta película lacrimal conduce a lo que nosotros conocemos como el síndrome de ojo seco, ¿no? Que una causa bien frecuente es, por ejemplo, los pacientes que tienen parálisis facial porque no tienen una adecuada recambio o circulación del componente acuoso de la glándula lacrimal, como les dije, ¿no? Hay otras causas, por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune en la cual hay anticuerpos que se encargan de atacar estructuras glandulares, ¿no? Por ejemplo, las glándulas salivales, a las glándulas mucosas del aparato respiratorio y también a las glándulas lacrimales. Eso se llama síndrome de Sjögren, ¿ya? Es parte de todo el síndrome de ojo seco. Muy bien. Si nosotros hacemos un corte de la parte superior, pero más anterior y superficial del ojo, vamos a ver acá la película lacrimal. Como ven, lo más superficial que estamos encontrando es la capa lipídica. La capa lipídica, por su densidad, se ubica en la parte más superficial, de tal manera que su función se encarga de prevenir la rápida evaporación
del componente acuoso de las lágrimas. ¿Ya? Actúa como si fuera un bloqueador, ¿no? Como si fuera un bloqueador que nos echamos en el verano y e impide que la capa acuosa, que básicamente es agua, no se evapore. ¿Ya? La capa acuosa, como pueden ver, es la parte más abundante, la más gruesa. Se encarga básicamente es un fluido irrigante, ¿no? Y se encarga de hacer liso las partes irregulares de la conjuntiva, ¿no? Muy bien. Y la capa más inferior es la capa mucosa, ¿no? La capa proteica, que es más gruesa que la capa lipídica y actúa como un gel que estabiliza la película lacrimal y impide que no se disgregue y se mantenga así. Muy bien. Y todo eso está encima de la conjuntiva y del epitelio corneal, que es la parte más anterior de la túnica externa del ojo, de tal manera que todo está protegido, ¿no? Además, como deben saber, en la capa acuosa existen algunos elementos del sistema inmune no adaptativo, ¿no? Por ejemplo, hay una enzima que se llama lisozima, que también tenemos en la saliva y se encarga de digerir la pared bacteriana de los elementos gram positivos, ¿no? Muy bien. También está inmunoglobulina A, que es un tipo de globulina bipolar, son dos inmunoglobulinas conectadas y que se encargan de proteger de elementos nocivos al ojo. ¿Ya? Por ejemplo, la inmunoglobulina A también está en la saliva, ¿no? También está en la secreción de la parte posterior del tubo digestivo, etcétera, ¿no? Muy bien. Muy bien, miren. Un paciente de 34 años acude a urgencias por dolor en un ojo. Al examen físico se le muestra presencia de una tumoración en el párpado inferior, compuesta por restos celulares. Se llega al diagnóstico que es un chalación. Yo le dije que el chalación es un tipo de infección, de inflamación aguda de las glándulas del párpado, ¿no? ¿Y cuáles de las siguientes estructuras son las que están bloqueadas y que forman el chalación? Muy bien, las glándulas tarsales o de Meibomian. Muy bien. Este es el aparato lacrimal. Como les dije, la principal producción está por la glándula lacrimal. La glándula lacrimal es una glándula exocrina ubicada en la región anterior y superior de la cavidad orbital y lateral. Esta glándula lacrimal, que es la glándula lacrimal principal, porque yo les dije que había unas glándulas microscópicas que son las glándulas accesorias, que se llaman glándulas de Wolfram. Como les dije, se encuentra en la fosa lacrimal, que está en el hueso frontal. Aquí en el hueso frontal, si ustedes revisan la parte horizontal, la que está soportando los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales, en la región anterior y externa se encuentra la fosa lacrimal y ahí se encuentra la glándula lacrimal principal. Como pueden ver, tienen dos porciones, una parte externa, que está básicamente en la fosa lacrimal y la más voluminosa, y una porción interna, llamada la porción palpebral, que es la que tiene los conductillos lacrimales. Muy bien. Su inervación es autónoma. Nosotros no podemos producir lágrimas a voluntad. La producción se encarga de la parte parasimpática, del nervio facial, cuyo núcleo secretorio, eferente visceral general o motor visceral, es el núcleo lágrimo-muconasal y se encuentra en la protuberancia anular del tronco encefálico, ¿no? Y su contraparte, o sea, el que se encarga de la inhibición de la secreción de lágrimas, se encuentra dada por el sistema nervioso simpático, por el ganglio cervical superior, ¿no? Muy bien. Como pueden ver, todas las lágrimas van a drenar ¿a dónde? A los fondos de sacos conjuntivales, ¿no? Que están acá bien metidos en la raíz de los párpados. Luego todo va a circular de tal manera que lleguen los puntos lacrimales y luego todo va a terminar en el meato inferior. Esa es la circulación lacrimal. Cualquier punto de obstrucción de acá va a generar que las lágrimas no circulen, ¿no? Por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos, en el segundo día de vida,
se le revisa, bueno, si no se ve adecuadamente circulación lacrimal, se le tiene que revisar al oftalmólogo. Es frecuente una malformación congénita que se llama dactylostenosis, en la cual estos puntos lacrimales no tienen un diámetro adecuado, son muy pequeños y no permiten la circulación. Entonces, si se obstruye, esto se puede dilatar de secreción lacrimal y se puede infectar, dando origen a una dactiocistitis, que es la inflamación del saco lacrimal. ¿Ya? Muy bien, para eso tiene que ver al oftalmólogo y hacerle una dilatación del punto lacrimal. Muy bien. Esto es toda la vía lacrimal. Entonces, como les dije, principalmente la producción de la película lacrimal lo da la glándula lacrimal principal, ¿no? Que en base a 10 a 12 conductillos se encarga de hacer la secreción, ¿no? Por el sistema nervioso parasimpático. Toda esta secreción se va a almacenar en los sacos conjuntivales o fondos de saco conjuntivales, o los fornix, ¿no? Tanto superior como inferior. Cuando uno parpadea debido al músculo orbicular de los párpados, toda esta secreción se va a dirigir de manera homogénea hasta los puntos lacrimales. Entonces, otra vez, la glándula lacrimal, en base a 10 a 12 conductillos, se encarga de hacer secreción. Y se va a almacenar en los sacos conjuntivales y se juntan en la cavidad conjuntival. Y al hacer este movimiento de parpadeo, todo va a continuar su recorrido. Es por esa razón que les mencionaba que al tener el paciente una parálisis facial y no poder cerrar adecuadamente el ojo, entonces la secreción no fluye, y por eso las lágrimas se caen, eso se llama epífora. Muy bien. Luego de los puntos lacrimales se van a transportar mediante estos conductillos pequeños llamados conductos lacrimales, y todos van a terminar en esta dilatación llamado saco lacrimal, que se encuentra alojada en un hueso que se llama hueso lacrimal, o también llamado hueso unguis. Este saco lacrimal, mediante un músculo que se llama porción lacrimal del músculo orbicular de los párpados, se encarga de expulsar toda la secreción hacia las fosas nasales, ¿no? Muy bien, pero aquí entre el saco lacrimal y los conductos lacrimales se encuentra un tejido conectivo que se llama válvula y que impide el retorno de la secreción lacrimal hacia la cavidad conjuntival. Esas válvulas se llaman de Rosenmüller y son muy importantes. Si no hubieran estas válvulas, las lágrimas técnicamente se regresarían, ¿ya? Y no fluiría adecuadamente. De este saco lacrimal, al contraerse el músculo orbicular de los párpados, exactamente su porción palpebral, que es pequeña, está acá, pero porción lacrimal, se va a encargar de que todo pase por el conducto nasolacrimal o lacrimonasal y termine en el meato inferior de las fosas nasales, ¿ya? El único elemento, como les habrán explicado en la clase anterior, que drena en el meato inferior es el conducto nasolacrimal, que es la continuación o término de la vía lacrimal. Todo termina en el meato inferior. En el meato inferior también se encuentra otro aparato valvular que se llama las válvulas de Hassner. Las válvulas de Hassner se encargan de impedir el retorno entre las fosas nasales y el conducto nasolacrimal, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto no es tan simple tampoco, ¿eh? Existe un aparato antirreflujo lacrimal. En realidad no solo hay esas dos válvulas, son las principales, la de Rosenmüller y la de Hassner. En realidad en todo el trayecto existen aparatos valvulares, que no es importante ahorita que se los aprendan, pero por ejemplo en oftalmólogos sí es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto de la dactylostenosis tiene que saber qué dimensión tiene cada uno de estos para poder pasar la sonda y poder permeabilizar esta vía lacrimal, ¿ya? Muy bien, se lo dejo ya para la cultura general. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se llama el nervio
que llegaba a la glándula lacrimal y era dependiente del facial y que se encargaba de la secreción lacrimal? Ya, si se acuerdan me van a responder esta pregunta, porque les lo dije en la clase de nervios craneales. Una mujer de 55 años diagnosticada un tumor en la base del cráneo, que da como resultado disminución de la producción lacrimal. ¿Cuáles de los nervios están perjudicados? Muy bien, el petroso mayor, ¿no? El petroso mayor, que es la confluencia del petroso superficial con el petroso profundo, perdón, petroso menor, termina dando inervación a la glándula lacrimal. Bueno, ahora sí vamos a hablar del globo ocular. Ya hablamos de los anexos. Es importante que se acuerden bien los anexos del ojo, porque es básicamente casi toda la parte de la oftalmología, ¿no? Para ser oftalmólogo tiene que saber muy bien la anatomía de todo el globo ocular con sus anexos y la órbita. Muy bien. Entonces, el globo ocular. El globo ocular, como pueden ver, es un órgano esférico que deriva principalmente embriológicamente del ectodermo, como si fuera una emergencia en los hemisferios cerebrales. Es el órgano visual por excelencia, ¿no? Y que se encuentra se encuentra en todos los cordados, ¿no? En todos los cordados. Es un órgano muy especializado, ¿no? Y es un órgano que nos permite transducir información visual, que básicamente está compuesta por una radiación electromagnética que es la luz visible, y que va a ser recepcionada, como vimos en la clase de nervios craneales, por la retina, que es la parte más interna, y le va a convertir en información eléctrica. Y esta información eléctrica va a llegar al sistema, a los hemisferios cerebrales, y va a ser interpretada, ¿ya? Entonces es muy noble el globo ocular. Tiene unos receptores muy especializados que permiten eso, ¿no? Muy bien. Tiene un peso aproximado, cada globo ocular, de 7 gramos, ¿ya? Muy bien. Y las dimensiones de un globo ocular normal y adulto, de antero-posterior, son de 24 milímetros. 24 milímetros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos 24 milímetros evolutivamente ya ha sido determinado para que la imagen que estamos viendo se represente en la retina. Si estos 24 milímetros, perdón, si este diámetro anteroposterior no fuera 24 milímetros, sino fuera mayor, como ocurre en las personas miopes, entonces la imagen se va a formar antes, y por esa razón no podemos ver de lejos, ¿no? Yo también soy miope, ¿no? Como varios acá. Es la metropía más frecuente, ¿no? Una de las causas es debido a que el ojo tiene un mayor tamaño de lo normal, ¿ya? Muy bien, aunque no es la causa más frecuente. La causa más frecuente es un daño en la córnea. Es por esa razón que los miopes, cuando te van a operar ese de la vista, lo que hacen en realidad es un corte en la córnea de tal manera que permite que, debido a las leyes de la física de la óptica, permiten que la imagen termine interpretándose, formándose en su lugar adecuado. Muy bien. También tiene diámetro superior, que es un diámetro de 22 milímetros, 22 milímetros, y la mitad es el diámetro de la córnea. Entonces, como se dan cuenta, el globo ocular no es una esfera perfecta, es una esfera irregular. En el sexto anterior se encuentra la dilatación, que es la córnea, y que lo vamos a ver más adelante, que es un importante medio de refracción. Y luego voy a explicar qué es refracción, si es que no lo sabían. Y atrás está emergiendo el nervio craneal, el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Muy bien. Muy bien. Como vamos a ver, y como pueden ver acá, este globo ocular está alojado dentro de la órbita, está sostenida debido a los músculos extraoculares, a los que hemos visto en la clase de nervios craneales, y está también sostenido por una estructura que se llama cápsula de Tenon, o vaina ocular o fascia bulbi, que es una dependencia también de la periórbita. O sea, ese tejido perióstico que está revistiendo la órbita, cuando llega al ojo,
y va a revestir el ojo, se llama cápsula de Teno, ¿ya? Que atrás se fija muy adherente con el segundo nervio craneal, y cuando este llegue al conducto óptico e ingrese a la cavidad craneana, se convierte en duramadre, ¿no? En realidad la historia fue diferente, ¿no? La duramadre, que es una envoltura del sistema del encéfalo, cuando está emergiendo el ojo, va a envolverlo y va a dar origen a la cápsula de Teno. Básicamente es así. Y como pueden ver, entre esta cápsula, esta vaina y el nervio óptico hay un espacio, ¿no? Este espacio es muy importante y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante? Porque cuando ocurre hipertensión o aumento de la presión dentro del cráneo, hace que todo el fluido intersticial, sea tanto líquido cefalorraquídeo, todo llegue al nervio óptico. Entonces, el nervio óptico en su raíz se edematiza, eso se llama edema de papila, y es un signo muy específico de hipertensión endocraniana. Por esa razón, que un paciente viene con signos de hipertensión endocraniana a la emergencia, es obligado a hacerle un fondo de ojo. Lamentablemente, el fondo de ojo, nadie tiene una oftalmoscopia en la mano, es bastante caro también, ¿no? No se realiza, ¿no? Pero debería ser de rutina, ¿no? Y todos ustedes, cuando lleven su curso de oftalmología, deben pedir que se les entrenen a hacer oftalmoscopía directa, para que puedan observar un edema de papila en la emergencia, y esto tengan que llamar al neurocirujano para que trate la hipertensión endocraniana. Se le pide una tomografía, ¿no? Muy bien. No lo deberían, ¿no? En el mejor de los casos. Muy bien. El globo ocular está compuesto por 3 capas o 3 túnicas. La capa más externa, también llamada capa fibrosa, que básicamente está compuesta de tejido ectodermal pendiente de la duramadre, y tiene 2 partes. La parte posterior, lo que nosotros llamamos el blanco del ojo, se llama esclerótica y ocupa los 5/6 posteriores de la túnica externa fibrosa. Y el 6º anterior, que no es blanco, más bien es transparente, se llama la córnea. Entonces, muy bien, yo te pregunto, ¿cuáles son los 2 componentes de la túnica externa fibrosa del globo ocular? Tienes que decirme esclerótica y córnea. ¿Ya? Muy bien. La segunda, que acá está dibujada en rosado, es la túnica media, o también llamada túnica vascular. Esta túnica media vascular tiene 3 componentes. La parte más posterior, esto que está atrás, se llama coroides, y es una parte opaca, bien opaca. Cuando nosotros hacemos un fondo de ojo y vemos todo así naranjita, en realidad no es la retina. La retina es técnicamente entre un rosado transparente. Lo que estamos viendo es la coroides, y cuando ustedes vean un globo ocular así de una pieza anatómica, van a ver que por dentro el ojo es negro. Eso es debido a que la coroides, como es una túnica vascular y el paciente, bueno, ya falleció, entonces todo eso ahí, por la depleción de oxígeno, se muere, ¿no? Se muere y tiene un color negruzco. Esa es la coroides. En un globo ocular de una persona viva, ¿no? In vivo, en realidad tiene un tono opaco, ¿no? Muy bien, por la coroides. En la región anterior, la coroides forma el famoso cuerpo ciliar, que es muy importante. El cuerpo ciliar se encarga de producir un líquido que se llama humor acuoso, y este humor acuoso es muy importante porque se encarga de la nutrición de la córnea y de una estructura que se llama cristalino, que es el lente del ojo. Esas estructuras no pueden nutrirse por vasos sanguíneos. Como saben, cualquier estructura que tenga irrigación sanguínea se pone opaco. Entonces, por esa razón, como vieron al inicio en la clase de embriología, al inicio tenían, para su desarrollo, tuvieron irrigación sanguínea por una estructura que se llama arteria hialoidea, que dependía de la arteria oftálmica. Pero en el adulto,
no pueden ser opacas y por esa razón no pueden tener irrigación sanguínea. Entonces, el cristalino y la córnea son estructuras avasculares, ¿ya? Y se encargan, y su nutrición está dada por un líquido que se encuentra acá y se llama humor acuoso y es producido por el cuerpo ciliar, ¿ya? El cuerpo ciliar tiene una prolongación más grande que las demás que se llama iris. El iris es un músculo pigmentado, ¿no? Que en las personas de raza afroamericana, nosotros somos mestizos, tiene una pigmentación más oscura, ¿no? Muy bien, porque tiene mayor cantidad de melanocitos y por esa razón tenemos los ojos un poco más oscuros, ¿no? En las personas de raza caucásica tienen menor cantidad de melanocitos, por esa razón los ojos son más claros, ¿no? Tienen una pigmentación azul, verdosa, no sé. Muy bien, la túnica interna, que es la que principalmente se ha desarrollado del ectodermo, es la túnica interna, también llamada nerviosa, cuyo único componente se llama retina. Y la retina es el origen del segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Muy bien, vamos a ver cada una de las túnicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, la túnica externa fibrosa, como les dije, tenía dos partes. Una parte se llama esclerótica, ¿no? Que es la parte blanca del ojo y que ocupa los 5/6 posteriores del globo ocular. Estos 5 posteriores del globo ocular están cubiertos por la esclerótica. La esclerótica, como les dije, está compuesta de tejido fibroso denso, que es no distensible, porque le da la ultraestructura al ojo. Gracias a la esclerótica y a su composición, el globo tiene esa forma pseudoesférica, ¿no? Pseudoesférica. Muy bien. Acá se encuentra la emergencia de la córnea, que es el otro componente de la esclerótica. Esta estructura se llama el limbo esclerocorneal y es muy importante, como vamos a ver, porque ahí se encuentra un conducto venoso que se encarga de reabsorber el humor acuoso. ¿Ya? No se olviden el limbo esclerocorneal. Bueno, la función de la esclerótica, como les dije, es de función de soporte y forma al globo ocular y además se insertan los músculos extrínsecos del ojo. Ahí termina. Muy bien, tiene 3 capas histológicamente. Una es la epiesclera, la otra es la fibrosa y la tercera es la fusca, ¿ya? Que lo van a ver en histología probablemente. Muy bien. ¿Cuál es el otro componente de la capa fibrosa? La córnea. Muy bien. La córnea ocupa el sexto anterior del globo ocular y, como les dije, es un elemento avascular. ¿Por qué? Porque tiene que ser un elemento transparente, o bueno, casi transparente, y permita el paso de la radiación ultravioleta. Me voy despertando algunos acá. Muy bien. Esta córnea se encarga de proteger a los tejidos intraoculares. Muy bien. Y es el medio más potente de refracción, ¿ya? Se encarga de dar 43 dioptrías. Le voy a explicar qué es dioptría. De los 59 dioptrías que forma todo el aparato del globo ocular, ¿ya? Entonces, si les pregunta de ENAM, ¿cuál es la lente más potente del ojo? La córnea. Es la córnea. La córnea tiene un espesor en una persona normal de medio centímetro, es ligeramente grueso, ¿no? Y tiene 3 capas. La capa más externa y que está en contacto con la película lacrimal se llama el epitelio y tiene algunas células que son de tipo caliciforme y producen la capa mucina o la capa mucosa de la película lacrimal. Debajo del epitelio encontramos la famosa capa de Bowman, que es la membrana basal, y en todo el espesor de la córnea encontramos el estroma. Como pueden ver acá en este corte histológico, la córnea no tiene vasos sanguíneos, mira, no hay ningún vaso, no hay ningún glóbulo rojo, ¿ya? Debajo encontramos la membrana de Descemet,
que no es más sino la membrana basal del endotelio. ¿Dónde encontramos endotelio en el cuerpo? A ver. Muy bien, en los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos encontramos endotelio. Y el endotelio, ¿por qué es importante en los capilares sanguíneos? A ver, tú. Es tan delgado que permite el paso por difusión de los nutrientes, ¿no? Entonces, es así como la córnea se nutre. Mediante el endotelio se nutre del humor acuoso que está subyacente acá, por el endotelio, ¿ya? Ese epitelio simple plano, cuya función, les han explicado en histología, se encarga de difusión. Muy bien. Y la córnea tiene inervación sensitiva, ¿sí? ¿Se acuerda? Lo inerva el quinto órgano, el oftálmico. Por esa razón tenemos el reflejo corneal, que es uno de los reflejos ya cadavéricos, ¿no? El paciente pierde el reflejo corneal, que es la respuesta del estímulo de la córnea y que el párpado se cierre, ¿no? Que la hendidura palpebral se cierre. Se llama reflejo corneal, ¿no? Muy bien. Facilito, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Una mujer de 22 años ingresada en el hospital con lesiones en un ojo. Se comprueba el reflejo corneal. ¿Cuál de los siguientes reflejos se encarga de la vía aferente? De este reflejo. Entonces, ¿quién se encarga de la sensibilidad de la córnea? Muy bien, el trigémino, la rama oftálmica. Pero la rama oftálmica se divide en 3 ramas. ¿Y cuál es la rama de esa rama oftálmica que se encarga de la inervación de la córnea? ¿A quién sabe? Muy bien, la rama nasociliar, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente túnica, que es la túnica media, o también llamada túnica vascular, o en términos científicos, la úvea, ¿ya? Como les dije, la úvea tiene 3 componentes. La parte posterior se llama coroides, o conocida como la úvea retiniana, porque está sobrepuesta a la coroides. Y la parte media se llama la úvea ciliar, que es el cuerpo ciliar, y como pueden ver acá, se encarga, mira, de sostener la lente, que es el cristalino. ¿No? Y anterior tenemos la famosa iris, ¿no? Este es un corte sagital del globo ocular, ¿no? Muy bien, y acá se ve iris, ¿no? Que es la prolongación más grande de este cuerpo ciliar. Muy bien, ahora vamos a ver cada una de ellas. Bueno, la coroide no hay mucho que hablar, porque es básicamente un tejido vascular que se encarga de nutrir dar soporte a la retina. Muy bien, vamos a hablar del cuerpo ciliar, ¿ya? Entonces acá tenemos un corte de un globo ocular, un bonito esquema. Lo que tienen que ver acá es que el cuerpo ciliar tiene 2 partes. La estructura más periférica, o sea, más lateral, digamos, es el músculo ciliar, ¿ya? El músculo ciliar. Este músculo ciliar es muy importante. ¿Por qué? Porque se encarga de tensar o relajar esta estructura ligamentaria que se llama ligamento suspensorio del cristalino. El cristalino, que lo estamos viendo acá, es un otro medio de refracción del ojo. Este cristalino, como la córnea, también es avascular porque tiene que ser un medio transparente o semitransparente. Es una lente biconvexa. Muy bien. Esta lente biconvexa se mantiene en su lugar por esta estructura ligamentaria que se llama ligamento suspensorio del cristalino, o también llamada zónula de zinc, así se llama también. Y este ligamento se tensa o se relaja por este músculo que se llama músculo ciliar, cuyo músculo tiene 2 tipos de fibras meridionales y circulares. El cristalino puede cambiar su poder de refracción mediante el cambio de su forma. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso se llama acomodación. ¿Y quién hace la acomodación? El músculo ciliar. ¿Y quién genera el músculo ciliar? ¿Se acuerdan? El tercer nervio craneal, ¿no?
El tercer nervio craneal se encarga de la inervación del músculo ciliar. ¿Ya? Muy bien. Y como se dan cuenta, este cuerpo ciliar no es solo músculo, sino tiene unas estructuras indentadas. Esto se le llama los procesos ciliares. ¿Ya? Estos procesos ciliares se encargan, aparte de sostener a la lente, porque de ahí está saliendo el ligamento, se encargan de la producción del humor acuoso. Entonces, ¿quién estructura del ojo se encarga de la producción del humor acuoso, que se encarga de nutrir tanto a la córnea como al cristalino? El cuerpo ciliar, específicamente los procesos ciliares. Ahí se produce el humor acuoso. Al músculo ciliar también le puede llamar la porción plana o la pars plana del cuerpo ciliar, y a los presos ciliares le puedes llamar la porción plegada o la pars plicata. Ya, muy bien. Fácil. ¿Cuál es la tercera porción de la túnica media? Tiene nombre de mujer, el iris, ¿no? Muy bien. El iris es un músculo liso, y como todo músculo liso es involuntario y es un músculo pigmentado. Muy bien. Como ven, el iris es un proceso ciliar también, pero es un proceso ciliar gigante, ¿no? Bueno, gigante pero microscópico, y que va a formar una especie de anillo, ¿no? Cuyo segmento libre está formando un agujero que se llama pupila. Esa pupila permite el paso de la luz. Cuando hay poca luz, por ejemplo cuando vas al cine, esta pupila se dilata, ¿no? Pero cuando hay mucha luz, por ejemplo, cuando vas afuera, sales a la luz solar, esa pupila se contrae. ¿Por qué? Porque permite definir cuánta cantidad de luz va a llegar a la retina. Si nosotros en un lugar muy luminoso tuviéramos la pupila dilatada, la retina se irritaría. Por esa razón dañaría la retina. Mucha luz daña la retina, se sobreestimula. Y en lugares donde hay poca luz, para tener mayor visibilidad, esta pupila se dilata. ¿Y cómo es que se dilata y se contrae la pupila? Mediante dos músculos que forman el iris. El músculo constrictor de la pupila, también llamado músculo esfínter de la pupila, que es inervado por el tercer nervio craneal y se encarga del movimiento de la miosis, ¿no? Miosis es constricción de la pupila, no meiosis, miosis, ¿ya? Tampoco miasis, es una parasitosis, ¿ya? Miosis. Y el otro más pequeño, que es el músculo dilatador de la pupila, que se encarga de la midriasis o dilatación de la pupila. Como pueden ver acá, este iris me separa el segmento anterior del ojo. El ojo está dividido en dos segmentos por la lente. Segmento posterior, el más grande, y la delante, que está delante, se llama segmento anterior. Este segmento anterior, que es el que examina el oftalmólogo con la lámpara de hendidura. Alguna vez han ido al oftalmólogo y se sienta, pone su mentón en una lamparita, se llama lámpara de hendidura. Y él observa todo el segmento anterior del ojo con esa lámpara de hendidura, que tiene una lente de magnificación. Y puede ver si está por ahí algo circulando, ¿no? Por ejemplo, hay unos parásitos que se llaman filarias, ¿ya? A veces se alojan en el segmento anterior del ojo, ¿no? Se pueden ver. Bien. El segmento anterior del ojo se divide en cámara anterior y cámara posterior por el iris, ¿no? Muy bien. Y en estas dos cámaras, en ese segmento, está circulando el famoso humor acuoso. Muy bien. Así. Bien. Entonces, para que la pupila se contraiga o se dilate, para eso lo que vimos en la clase de nervios craneales, existe un sistema simpático y un sistema parasimpático. La pupila normal tiene un diámetro normal de 2 a 5 milímetros.
¿ya? Eso nosotros lo medimos con un aparato que se llama pupilómetro, es una regla en realidad, que se encarga de medir el diámetro de la pupila, ¿ya? La pupila, cuando mide más de 5 milímetros, se llama midriasis, ¿ya? Midriasis, ¿ya? Y cuando mide menos de 2 milímetros, se llama miosis, ¿ya? Muy bien. ¿Y quién se encarga de la midriasis? Hay una estructura en la médula espinal torácica, que se llama el centro cicloespinal de Busch. Se encuentra en las astas laterales, es un núcleo visceromotor en la médula de T1 T3 y que va a transportar fibras hasta el ganglio cervical superior y que luego van a terminar en los nervios ciliares y van a llegar al músculo dilatador de la pupila, que se encarga de hacer la midriasis. ¿Ya? ¿Y qué se encarga de la miosis? Muy bien, el tercer nervio craneal, cuyo núcleo parasimpático se encuentra en el mesencéfalo, adelante del acueducto cilio, que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, o núcleo oculomotor accesorio, o núcleo parasimpático oculomotor, cuya neurona postsináptica se encuentra en un ganglio llamado ganglio ciliar y que va a terminar en el músculo constrictor de la pupila y va a ser la miosis. Es por esa razón que en el síndrome de Horner se lesiona la cadena simpática y el paciente debuta con miosis. Porque todo en esta vista es una lucha de contrarios, ¿no? Entonces, si algo no funciona, el contrario asume la función, ¿no? En cambio, si se lesiona el tercer nervio craneal, por ejemplo, un infarto de mesencéfalo, y va a producir una pupila midriática. O, por ejemplo, que un nervio sea comprimido por otra estructura, ¿no? Muy bien, facilito. Esto es cómo es que llegan los nervios a el globo ocular. De cada del tercer nervio craneal va a dar sinapsis en el ganglio ciliar, y acá está la neurona postsináptica, y mediante el nervio ciliar corto va a llegar a el músculo constrictor de la pupila o esfínter de la pupila. En cambio, el nervio ciliar largo se encarga de transportar fibras simpáticas mediante este nervio, pero no sale de este nervio, y va a llegar al músculo dilatador de la pupila, que es el nervio quinto, por si acaso. Se dan cuenta, algunos nervios transportan fibras de otras estructuras nerviosas que no les pertenecen a ellos. No se vayan a confundir eso. No vayan a pensar que el nervio nasociliar se encarga de dilatar la pupila, por si acaso, ¿no? Muy bien, a ver, una pregunta. Un hombre de 48 años se presenta con una constricción pupilar derecha y que no es reactiva a la luz. La pupila izquierda es normal, y así como la visión en ambos ojos. Esto es más probable cuando se haya involucrado una lesión. ¿En qué estructura del lado derecho se encuentra dicha lesión? Mira, es un paciente con miosis en el lado derecho y que no reactiva a la luz, y la pupila izquierda es normal. Entonces, ¿qué estructura de la vía del reflejo oculomotor estaría lesionada? ¿De quién me dice? Arturo. ABCD. Ya no es ganglio de Gasser porque es el trigémino, no es ganglio cervical superior. ¿Qué estructura sería? Sí, no, está lesionada la vía simpática, ¿no? Entonces el paciente tiene miosis, ¿no? Entonces está lesionada la vía simpática. Entonces la vía simpática es el ganglio cervical superior, ¿ya? Muy bien. Si fuera lo contrario, ¿cuál sería? ¿Qué clave sería? La A o la D, ¿no? Cualquiera de estas podría ser, ¿no? Un lapsus. Ya no llega, que no. Bien, vamos a ver la retina, es la última capa que conforma el ojo. Oye, es la una, ya. Entonces la retina, o la túnica nerviosa, es una túnica fina formada por fotorreceptores y que luego van a formar el nervio óptico. Hay dos tipos de retina. La retina posterior se llama retina ciliar, perdón, la retina anterior, que está acá en gris, que se llama retina ciliar, y que es una retina que no tiene fotorreceptores. Es una retina básicamente de adherencia a la coroides.
de tal manera que la retina está íntimamente en contacto con la coroides, ¿ya? No hay ninguna estructura que mantenga pegada a la retina posterior, o la retina óptica, ¿no? Acá distinguen dos retinas, ¿no? La gris, que es la ciliar, y la óptica, que es la visual. La óptica es la cual con la que nosotros vemos, por si acaso. Esta estructura, esta retina se mantiene adherida a la túnica media mediante un líquido que se llama vitrio o humor vitrio, ¿ya? Y que la mantiene, como un globo acá, como ese líquido lo mantiene pegado. Si este vitrio se degenera o hay menor vitrio normal, la retina se destapa y eso se llama desprendimiento de la retina, que ocurre en los ancianos, ¿ya? Pero adelante jamás se va a desprender porque la retina ciliar está finamente o fuertemente adherida al cuerpo ciliar, ¿no? Esa estructura, forma cerrada y que es microscópica, aunque se puede ver en la disección, se llama ora serrata, en latín, ora serrata, ¿ya? Esta ora serrata me separa la retina visual de la retina ciliar. Además, la retina se divide por sus capas histológicas en dos tipos de retinas: la retina externa o pigmentada, que es la retina que tiene los pigmentos para atraer los rayos de la luz visible, y la interna, que se encarga de transducir el impulso, el estímulo visual en un impulso eléctrico. Muy bien. Las 9 capas están formando la capa interna, y la capa externa, que es el epitelio pigmentario, forma la capa pigmentada, ¿ya? Vamos a correr un poco, ¿eh? Muy bien, esta es la histología de la retina. La retina tiene 10 capas, que se la van a aprender cuando lleven histología del ojo. Pero bueno, las células que forman la retina ya la hemos visto, ¿ya no? Ya la hemos visto en la clase de nervios craneales. Este nervio óptico también ya lo vimos, ¿se acuerdan? Las 4 células, los conos, los bastones, cómo se forma el nervio óptico, la luz visible. Muy bien, la retina. Lo que estamos viendo acá es la parte posterior de la retina. Esto se consigue ver mediante una oftalmoscopía indirecta que le hace un oftalmólogo entrenado. Y lo que vamos a ver en la parte posterior de la retina es una estructura por donde están emergiendo vasos sanguíneos. Esta estructura se llama papila óptica y es el punto de salida del nervio óptico, ¿no? Si nosotros hacemos un corte acá, estamos viendo cómo están los axones del nervio óptico. Esta estructura es una estructura que no tiene fotorreceptores y es el famoso punto ciego de la retina, ¿ya? Es el famoso punto ciego del campo visual, donde nosotros no podemos ver, ¿no? Ahí no se forma imagen, ¿ya? No hay fotorreceptores, por si acaso. Y en el centro de este papila o disco óptico están emergiendo vasos retinianos que se encargan de la irrigación de la retina. La retina está irrigada por la arteria oftálmica, cuya rama, llamada arteria central de la retina, se encarga de irrigar a la retina, ¿no? Muy bien. Lateral e inferior a esta papila óptica encontramos todo lo contrario, la famosa mácula lútea o mancha amarilla, que es la porción central de la retina y que tiene una pequeña depresión cuyo histológicamente está compuesta por la mayor cantidad de fotorreceptores de tipo cono. Por esa razón es el punto de mayor agudeza visual. Es donde nosotros enfocamos la mejor calidad de imagen en el ojo, en la fovea, que es la parte central de la mácula lútea o mancha amarilla. Muy bien. Este es el nervio óptico, cómo está emergiendo. Ven acá como la dura madre es un espacio pequeño por donde puede pasar el líquido y se puede edematizar. Estas son las porciones del nervio óptico. Así lo van a revisar después. Muy bien. Esto es como degenera el nervio óptico cuando aumenta la presión dentro del ojo, ¿ya? Cuando degenera el nervio óptico, eso se llama glaucoma. El glaucoma es un tipo de daño del nervio óptico. El factor más asociado descrito es el aumento de la presión dentro del ojo, que hace que esta papila óptica degenere, ¿no? Muy bien. Esta es la vía visual que ya la revisamos cuando vimos la clase de nervios craneales, nos la vamos a pasar. Son las lesiones visuales que
hemos revisado en la clase anterior. Y esto es lo último que vamos a revisar, que es los medios de refracción, y que le va a servir en su clase de fisiología. ¿Qué es la refracción? ¿Alguien sabe qué es la refracción? En la óptica, que es una rama de la física, hay como 4 principios ópticos. Uno es la reflexión, ¿no? Que es cuando los rayos de un haz luminoso chocan contra una superficie reflejante y regresan en un ángulo simétrico. Pero, ¿qué es la refracción? La refracción es el cambio de dirección de los rayos, en este caso luminosos, cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, nosotros acá solo tenemos aire, ¿no? Entonces todos los estímulos visuales que emiten luz visible están llegando a nuestro ojo atravesando básicamente el aire. El aire, por convención, tiene un índice de refracción de 1, donde está pasando el estímulo visual. Cuando llega a la córnea, cambia el índice de refracción y los rayos se van a desviar. Y luego, de tal manera que pasan por varios elementos de acá del ojo, pasa por la córnea, por el humor acuoso, por el cristalino, por el vítreo y terminan en la retina. Todos estos lentes, que así se llaman, que son medios de refracción, tienen un poder dióptrico de 59 dioptrías. ¿Qué es el poder dióptrico? Es la inversa de la distancia focal. No sé si llevaron óptica cuando llevaron física. La distancia focal es la distancia entre el centro de una lente, es una hipérbola, bueno, es un floro ya físico. Lo que deben saber es que la lente tiene 59 dioptrías, cuya mayor cantidad de potencial de lentes lo forma la córnea, ¿ya? Que son 43 dioptrías, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a revisar cada medio de refracción, que es muy importante para la fisiología de la visión. Ya vimos la córnea, el siguiente es el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente que está en la cámara anterior y posterior, que es el segmento anterior del ojo, y que se encarga de nutrir la córnea y el cristalino, que son elementos avasculares del ojo, y cuya producción está dada por los procesos ciliares y va a circular por los espacios de Fontana, que son esos espacios entre procesos ciliares, van a pasar del segmento, de la cámara anterior, posterior a la cámara anterior por la pupila y se van a reabsorber. Toda producción del líquido tiene que reabsorberse. El 90% de reabsorción es mediante trabéculas, que están acá. Eso se llama la vía trabecular del drenaje del humor acuoso, ¿no? Muy bien. Y el 10% se va a reabsorber en un conducto venoso que está en el ángulo o limbo esclerocorneal que les mencioné al inicio, donde hay una vena que se llama vena de Schlemm, que se encarga de reabsorber el 10% del humor acuoso, ¿no? Cuando este ángulo híbrido corneal se cierra, obstruye el drenaje de la vía uroescleral, y esto hace que el humor acuoso no drene adecuadamente, de tal manera que aumenta la presión dentro del ojo, la presión intraocular, que lo normal es de 11 a 21 milímetros de mercurio, y puede degenerar atrás el nervio óptico. Y esto es una causa del glaucoma, por ejemplo. Es una degeneración del nervio óptico. El glaucoma no es el aumento de la presión intraocular, eso se llama hipertensión intraocular. El glaucoma es un daño crónico o agudo del nervio óptico, específicamente de la papila, por si acaso, ¿ya? Muy bien, ya eso vamos a pasarlo. Muy bien, acá tenemos el cristalino. El cristalino es otro medio de refracción, ¿ya? En realidad el cristalino, por motivos fisiológicos, podría ser más potente que la córnea, pero debido a que tiene una capacidad dióptrica variable debido al proceso de acomodación, a que el músculo ciliar se contrae y cambia el poder dióptrico del cristalino, la lente más potente, permanente, en realidad es la córnea, por si acaso. Pero el cristalino puede ganarle en potencial dióptrico a la córnea, por si acaso. Es un disco biconvexo, como pueden ver, que tiene una cápsula
que mantiene una especie de tejido líquido proteico en el centro. Cuando este tejido líquido proteico degenera en la adultez, eso se llama presbicia, ¿ya? Presbicia, ¿ya? Porque el cristalino, que es un lente elástico, para que se pueda contraer y dilatar, las proteínas tienen que estar de alguna forma adecuadamente constituidas. A medida que envejecemos, las proteínas degeneran y el cristalino ya no puede acomodarse adecuadamente, y eso se llama presbicia, ¿ya? También el cristalino puede opacificarse. Cuando se opacifica, eso se llama catarata, ¿ya? Catarata, ¿ya? Catarata. Muy, y como ven, está suspendido por los ligamentos suspensores del cristalino que están finamente adyacentes al músculo ciliar. Muy bien, otros espacios del cuerpo vítreo. Después del cristalino tenemos una estructura también medio de refracción que se llama el vítreo, que se encarga de dar forma al ojo y de mantener adherida a la retina a la coroide. Si el vítreo se sale, el famoso vaciamiento de ojo, en la retina se separa y eso se llama desprendimiento de la retina, ¿ya? Y ahora entonces otro cantar. Bien, como le dije, embriológicamente el cristalino en la córnea todo está irrigado, ¿no? Pero cuando somos adultos, las arterias degeneran, se ocluyen para que estos medios sean transparentes. Y esta es la acomodación, es la capacidad que tiene el ojo de aumentar su poder de refracción y poder ver objetos próximos o lejanos. Cuando queremos ver de cerca, el músculo ciliar se contrae por el tercer nervio craneal, el ligamento suspensorio se relaja y el cristalino se pone más convexo y nos permite ver objetos cercanos. Cuando queremos ver de lejos, el músculo se relaja, el ligamento se tensa y el cristalino se pone más plano y nos permite ver de lejos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, este es un tipo de errores de refracción que se llama ametropías. Lo normal, como les dije, el ojo hemétrope, cuyo diámetro normal es 24 milímetros y la imagen se forma en la retina. Cuando el ojo es más grande y la imagen se forma adelante, es por ejemplo un ojo miope y se corrige con un lente divergente, ¿no? El error de refracción más frecuente es la miopía, y acá por ejemplo todos son miopes, ¿no? Ya les explicaría cómo es que me di cuenta. ¿Y eso por qué? Porque la imagen se forma antes de la retina, ¿ya? El ojo hipermétrope es un ojo más pequeño y la imagen se forma detrás y se soluciona con una lente convergente, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Hay otro tipo de error de refracción que se llama el astigmatismo, que es donde el lente ya no es esférico, sino cambia su forma. Y muy bien, esto que ya lo hemos visto, los músculos, el movimiento extraocular, que son los 6 músculos encargados, y ya se acuerdan las funciones, acá están en resumen. Muy bien, también se acuerdan los movimientos oculares, ya lo hemos visto en nervios craneales, que son la acción de cada músculo ocular en los ojos. Muy bien, es el resumen de qué nervios se encargan de la inervación, valga la redundancia, y vamos a terminar con la irrigación del ojo, ¿ya? Vamos a pasar esto. Bien, vamos a acabar con esto. La irrigación del ojo, al menos la irrigación motricia de la retina, está dada por la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Esta arteria va a dar una rama principal que se llama la arteria lacrimal, que se va a encargar de irrigar a la glándula lacrimal, y luego va a dar una rama muy pequeña, que es la que está aquí, que se llama central de la retina.
Esta arteria central de la retina es la arteria más importante de la rama del arterio oftálmico. ¿Por qué? Porque se encarga de llegar a la retina. Como les dije, si se daña esta arteria, como es frecuente en los pacientes diabéticos, el ojo pierde la visión. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que quería que sepan. Esas son las demás ramas, que no son muy, funcionalmente no son muy importantes, pero es importante que las repase. Muy bien. Bueno, ya por el tiempo, vamos a acabar la clase. Me faltan 2 diapositivas, pero creo que lo pueden revisar, le pueden dar lectura en su casa. Muchas gracias.